Entonces yo ya sé que trae trabajo de brujería. Y yo ya sé si es amarre, si es cierre de camino, si es alación o si trae muerte oscura. Lo que sí o sí pasa es que el dinero no te rinde. Se va. Se va como agua. Es el síntoma así, inequívoco. Tendrá unos 3 meses a la fecha que todos mis pacientes traen brujería. Todos. ¿Quién es la abuela? ¿O por qué se le denomina de esta manera a la ayahuasca? Porque el espíritu de la ayahuasca es una abuelita. Para mí la ayahuasca es un potencializador de dones espirituales. Cuando la abuelita te habla, ¿y por qué digo que te habla? Porque literalmente escuchas otra voz y te empieza a decir pa, 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 pa. No es tu subconsciente, es lo que es. Es el espíritu de la abuelita mostrándote lo que tú no has querido ver. Me revelaron que yo venía de Sirio, que yo venía de la constelación de Orión, e incluso me dijeron, ¿tú quieres saber quiénes son hermanos tuyos? Tienen lunares en forma de triángulo. Dice, porque tú los tienes. Y entonces me muestran el de aquí, el de la nariz y el de la boca. Todos los que venimos de Sirio tenemos un lunares en triángulo. ¿Qué es apertura del tercer ojo? Es con una técnica con esferas, que es un tanto compleja, de la que sí no puedo hablar abiertamente, porque es solo para quien esté. Claro. Pero son con esferas. A ciertas personas, no a todas, me han dicho, entrégale su estrella. Porque esta estrella en específico es la que te permite cerrar portales, abrir portales. Y yo con esta misma estrella he retirado implantes de los grises. ¿Has visto también a los sirios? Sí, claro. ¿Cómo son físicamente? La primera vez que yo vi uno se presentó solo en luz azul, pero ya después empezaron a agarrar forma y son seres como en un color azuloso y tienen aquí una gema, tienen un cristal. Ese mismo cristal es el que a ciertas personas me han pedido que lo inserte. Los sirios tienen una técnica que se le llama código rojo y código azul, que yo a nadie se la escuché. Antes de iniciar, si este 2026 quieres claridad y dirección, tenemos una lectura numerológica premium, numerología completa más un mapa mes a mes del 2026 en PDF. Escanea el QR y mándanos WhatsApp para recibir la info. Hoy en Energía Neutral tenemos a una invitada de lujo, Jimena Jaimes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación a Energía Neutral. En este espacio, como siempre, les compartimos a nuestros invitados que amablemente atienden nuestra invitación. Bueno, es un espacio neutro en donde compartimos información que de estas cosas que muchas veces no entendemos, que muchas veces negamos, que muchas veces creemos tal vez incluso que no existen, pero las experimentamos a diario. Y es esa dualidad muy extraña de la parte más escéptica de la población, que son cosas que se experimentan, que lo ves en tu familia, que lo ves en tus cercanos y lo niegas. Y por eso el día de hoy me da muchísimo gusto poder platicar contigo. Bienvenida, gracias. Muchísimas gracias, estoy bien contenta de la química que hay. De la sinergia, y es ahí donde dices, nada es casualidad, ¿no? Ni coincidencia. Totalmente. Jimena, eres medium, eres espiritista, manejas un sinfín de técnicas que realmente ahorita que Valeria y yo estábamos escuchándote un poco de tu historia, es increíble porque son muchas técnicas, sí. Lo cual me podría a mí indicar que sabes tu propósito de vida. Ese propósito de vida, ¿cómo llegó a ti? ¿Cómo es que hoy pudieras definir como un ser que sabe su propósito de vida? Yo creo que la clave de haber conocido mi misión de vida y tenerlo claro, se me reveló en una ceremonia de ayahuasca. ¡Órale! Entonces, en mi segunda ceremonia de ayahuasca, yo ya practicaba el espiritismo, ya estaba desarrollada, pero como tú dices, a veces vas sabiendo lo que traes, pero no sabes qué enfoque darle, ni para qué usarlo, ¿no? Exacto. O cómo empezar, etcétera. Y cuando en mi segunda ceremonia de ayahuasca yo estoy en el proceso, a mí se me reveló para empezar que tengo como misión de vida servir a la medicina. Okay. Entonces, algo que yo hago siempre, siempre, siempre es difundir la cualidad de la abuelita, de lo maravillosa, sí destructiva, pero maravillosa destrucción que trae consigo una ceremonia de ayahuasca. Y ahí fue donde se me reveló el servicio. Okay. O sea, la palabra fue servicio. En esa primera ceremonia. En la segunda, cierto. En la segunda, así, servicio. Pero justamente, a lo mejor
las personas que practicamos este tipo de cosas somos juzgadas, criticadas, o sea, yo siempre he dicho, hoy en día ya no nos queman, ya no nos persiguen, ya no hay caos, ya sabes, en drama como en la Edad Media. Ajá, que era muy que era súper mal visto, pero al final seguimos siendo juzgadas, ¿no? Lamentablemente. Porque siempre se cree que detrás de la magia hay maldad y no siempre. Entonces era mucha resistencia de mi parte de decir, bueno, yo sirvo. ¿Y cómo servía? Pues amigos, familiares o amigos del amigo, en un círculo sumamente cerrado. Yeah. Pero es como que cuando tú tienes una misión de vida ya asignada, la sepas o no, pues ya está escrito, ¿no? Claro. Y cuando tú tienes una misión tan clara y tan marcado el servicio, todo a tu alrededor y todos los aspectos de tu vida van a complotear para que lo hagas. A la buena cuando o a es la el mala. momento, sí, claro, porque a mí me tocó un poco a la mala, porque estuve casi 4 años sin trabajo. Y entonces yo siempre me dediqué a las ventas y nunca le batallé para conseguir trabajo, ni mucho menos. O sea, traía un buen currículum y yo metía mis currículums y haz de cuenta invisible. Nadie me hablaba. Nadie. Sabía caminos cerrados, brujería, maldición y todo. Y no conseguía y no conseguía y no conseguía. Y precisamente como yo seguí consumiendo ayahuasca, yo hice muy bonita amistad con mi guía de ceremonias, que se llama Julio. Su nombre espiritual es Cíncala, que significa ave libre. Ok, qué bonito. Y en una ocasión él me dijo, deja de luchar contra lo que no puedes, ¿no? Abandónate a la fe. Y en el momento en que yo lo escuché, me parecía así súper fumado, porque yo decía, pues yo lo que necesito es comer, ¿no? Darle de comer a mis hijos. Pero cuando él me dijo, abandonarte a la fe es tener la certeza de que Dios va a guiar tu vida y que va a hacer lo que es benéfico para ti. Dice, porque si las prácticas espirituales que tú llevas, en lugar de darte paz, te generan conflicto, entonces algo estás haciendo mal. Porque ¿cuál es la clave de que algo está en total alineación con tu misión? Que te da paz. Que hay equilibrio. Y equilibrio. Dice, entonces abandónate a la fe. Yo no te digo que no busques trabajo. Busca, pero abandona el proceso. Es decir, no estés revisando a ver cada 5 minutos si ya te contestó alguien. Que eso es con terrible, total certeza es un yugo feo. De que eso va a pasar. Dice, y pídele a Dios que te muestre qué hay, ¿no? Para ti. Y cuando tú ya perdiste todo y no tienes más que perder, pues no me quedó de otra más que decir, pues sí, o sea, ¿qué tengo que perder? Y peor Pero te que como arrastraron estoy, hasta el nivel más cabrón. Al más cabrón. Y ahí fue donde cosas bien hermosas empezaron a pasar. O sea, empezó con cosas estúpidas como encontrarme dinero tirado en la calle cuando no tenía nada. Cosa también donde tengo un familiar que el día que yo tenía solo 500 pesos, yo los ocupé para ir a ver un cliente a Toluca. No funcionó. Y entonces yo estaba llorando afuera de un Oxxo diciendo, ¿qué voy a hacer? O sea, ya no hay para comer, ya no esto, lo otro. Y ahí vivía un familiar mío. Entonces caigo a su casa a dormir. Empecé a platicarles toda mi tragicomedia y al día siguiente me da dinero. Y me dijo, no, acepto un no. Es para ti, Qué para corazón. tus hijos. Acéptalo. Y después, mi hermano hizo remodelación total de la casa en donde yo estaba. Y cosas así, se empezaron a manifestar bien bonitas. Y justamente me decía mi Cuando amigo. dejaste de resistir. Cuando me dejé de resistir. Y me decía, mi amigo Julio, tú puedes pensar que fue tu primo, que fue tu hermano, que te fue suerte, ¿no? Que te encontraste el dinero. Dice, yo te digo, es Dios obrando a través de, en esta entrega a la fe, en donde todo es dado. Y a partir de ahí, de verdad fue una entrega en obediencia y sumisión. Y súper claro qué es lo que yo tenía que hacer. Yo lo tenía claro en la ayahuasca a nivel del servicio y de difusión de la medicina, ¿no? Uh-huh. Que está muy marcado en mi camino de vida.
pero no sabía cómo estructurarlo, cómo arrancar. Pues sí, o sea, es como cuando tú arrancas un proyecto personal. Sí, sí, sí. En lo que te haces de clientela, en lo que te haces de renombre, fama, o sea, es súper complicado. Claro, hay un proceso. Y yo no ahí tenía complicado. mentalmente una estructura. Ya. O sea, nula, ¿no? Y además todavía este miedito de decir, de verdad quiero que todos sepan lo que yo hago. Me van a señalar. Me van a señalar, me van a juzgar, muchas cosas, ¿no? Y en febrero de este año, mi mejor amiga me dice, ¿sabes qué? Te voy a regalar de 14 de febrero tu carta astral, porque a lo mejor, pues no sé, algo encuentres ahí. Me la regala y cuando me la tienen lista, me mandan un video de 1:30 por YouTube de toda la descripción de mi carta astral. Órale. Y entonces yo recuerdo perfecto, ¿no? Que estaba así súper emocionada y la puse en mi pantalla, casi a todo volumen. Y cuando empieza a narrar cada una de las casas, en la casa de lo que era el trabajo y las finanzas, que es la casa 2, yo tenía súper marcado lo que era cursos, talleres, conferencias y terapias. Órale. Si tú te dedicas a eso, pues en automático tu casa vibra en positivo. Y después, en lo que era la misión de vida o lo que eran tus memorias de vidas pasadas, traía súper marcada la espiritualidad, el desarrollo de dones y el servicio. En el tema del área de la comunicación, redes masivas de comunicación, podcast, conferencias, talleres, exposiciones y todo el rollo. Y yo, te lo juro que yo la estaba viendo y yo lloré y lloré y lloré Porque y lloré. resonaba todo Porque eso de dije, alguna o sea, y cuando el chico que me hizo la carta astral dice, tu estancamiento de hoy es porque toda la vida has tenido la falsa creencia que para poder tener estabilidad financiera te tienes que esforzar demasiado. Dice, y tú traes una carta astral bien bonita porque tú traes a Júpiter en la casa del dinero y es suerte extrema. Abundancia. Abundancia. ¿Verdad? Dice, y tú eres como una flecha, con el mínimo esfuerzo, un impacto impresionante. Pero la resistencia la estás provocando tú. Y tus estructuras mentales, porque te enseñan que hay que trabajar y hay que chingarle, y pues tú dices, me tengo que esforzar en la Matrix, en un trabajo de 8 horas. Del máximo esfuerzo por el menor resultado. Porque si no, pues eres un pinche fracasado, ¿no? Ante los ojos de todos. Y dice, y si tú supieras que si tú hoy dijeras, Ingesu, le voy a hacer caso a mi carta astral, y subieras un TikTok hablando de las terapias que das, así te vas para arriba. ¿Sabes? Y ahí yo usaba mi cabello hasta la cintura. Okay. O sea, súper largo. Y y empezaron a pasar cosas donde empecé yo a tener sueños donde yo me veía cortándome mi cabello y me decían, es necesario y hacerlo en tal luna para que tú cortes todas las memorias de carencia. Porque en tu cabello se guarda el ADN de las personas con las que has compartido intimidad, memorias de carencia, kármicas, de dolor, de todo se guarda en tu cabello. Principalmente en las mujeres. Dice, entonces corta con eso para que renazcas a una nueva vida. ¿Y lo decidiste? Y entonces me armé de valor después. Me entregan la carta astral y yo lloré y lloré diciendo, lo tengo que hacer. ¿Por qué te digo que lo tengo que hacer? Porque amistades cercanas a mí que ya conocían mis consultas y que todas mis tragicomedias de vida siempre me dijeron, güey, haz un libro, ¿no? Haz un podcast. Está muy mamón, ¿no? Y yo decía, ajá, sí. Porque me sabía a la típica palmadita de, pues no estás tan jodida, ¿no, güey? Ya, sí. Y cuando yo digo, tengo que hacer caso. Porque este mensaje ya venía siendo constante en más de 3, 4 personas, que me decían eso. Y ahí esperé a la luna que me habían indicado. Yo solita me corté mi cabello y me lo corté súper pelón. Ahorita ya ando bien greñuda, pero lo traía súper cortito. ¿En qué luna es que a mí me habían pedido que lo hiciera en luna llena. Luna llena. Ya. Y que lo ofrendara mi cabello. Órale. Entonces lo hice. Y para empezar, yo no te puedo describir lo que yo sentí al verme con cabello corto. Para mí fue una liberación, sentí que una carga se me quitó de los hombros. Me sentí tan femenina, pese a que
pues lo que se supone que te estructura o femineidad es el pelo. No, o sea, yo me sentía Pero con era por madre. esas por las cargas cargas que venías tú llevando. Por las cargas. De vidas pasadas. Sí, y no nada más de vidas pasadas, sino de todo el proceso que yo había llevado previo a ese despertar, A ese ¿no? momento. Y lo hice, y ya que me liberé, entonces dije, voy a abrir TikTok, finales de febrero. Y ahí me animé en mi recámara. Y yo dije, pues de hablar tengo, ¿no? Tengo mucho conocimiento en muchas cosas. Y empecé así. Entonces yo le llamé a mi TikTok y a todas mis redes el poder de tu sombra, porque para mí, a título personal, eso fue la clave de mi desarrollo espiritual. Enfrentarme a mi sombra. No negarla, observarla, darle luz, y en lugar de ver la sombra como algo destructivo, verlo como tu máximo potencial. Qué interesante. Y nos encantó ver tus redes precisamente por esa dualidad que nosotros consideramos, te digo, le llamamos al podcast energía neutral, porque vemos como el logo que tenemos es un yin yang y el medio la luz, porque lo que comentas nos hace mucho sentido, el aprender a observar tu luz y tu sombra cuando está... Porque coexisten. Ajá, y está muy estandarizado que creemos que la luz es lo bueno y que la oscuridad es lo malo, ¿no? Pero si está dentro de nosotros y ambas partes nos hacen ser lo que somos, pues ¿por qué negarla? Y por ejemplo, yo en mi carta astral tengo Sol y Luna en Aries. Okay. Mi ascendente es Escorpio, okay. ¿no? Entonces está súper marcado los procesos de renacimiento. Yeah. Y al tener Sol y Luna en Aries, que es un signo bien pesadito, es prácticamente la integración de esa sombra. Si tú no detonas tu sombra, estás jodido, porque toda la vida te va a estar presentando los mismos problemas con diferentes personajes. Yeah. ¿Sabes? Y algo que a mí me ayudó hasta que lo trasciendes. A mí lo que me ayudó muchísimo en el trabajo de sombras fue la abuelita, la ayahuasca. Qué maravilla. Vamos a empezar a darle forma porque este asunto está muy interesante. Sí, porque si tú me dejas, yo hago desmadre de pero es muy interesante. Todo lo que dices está muy interesante. Pero me encantaría, antes de pasar a las dudas que tenemos sobre la ceremonia, sobre la ayahuasca, sobre la abuela, se me hace un tema sumamente interesante. Hoy por hoy, ¿cuáles son las herramientas que tú tienes para trabajar? Porque ahorita las mencionabas, se me hace muy interesante puntualizarlas, porque no es una. Sí, no. ¿Cuáles son las herramientas con las que tú trabajas o tienes posibilidad actualmente de trabajar? Principalmente es la mediumnidad. Ok. ¿Qué significa? Que significa poder canalizar información de planos sutiles de existencia. Ok. ¿No? Hablando de seres trascendidos o hablando de lo que conocemos como guías espirituales, espíritus que te acompañan, muertitos o memorias álmicas, que para mí todas son correctas porque es lo mismo, ¿no? Todas son lo mismo. Todas son lo mismo, solamente que cada quien te va a hablar bajo su cosmovisión, ¿no? Claro. Pero yo sí algo he aprendido es que toda la información y el máximo poder está en ti mismo, no, nunca en nada externo. Yeah. No es el espíritu, no es el muertito, no es el guía, está en ti. Y las memorias son tuyas, ¿no? Entonces es la mediumnidad, que es esta capacidad de pasar información y ser como un medium, un canal en medio de otros planos a lo terrenal. Eso es la base de todas mis terapias, todas. Porque yo leo tarot, pero canalizo a través del tarot. O sea, no es el número y el arcano. No, o sea, yo te digo una cosa, a mí si tú me preguntas, sí tengo conocimiento del significado de las cartas, pero para mí es completamente irrelevante. A la hora de la interpretación, son tus guías, es lo que yo siento en la carta, lo que a mí me dice al verla. Entonces, por ejemplo, en tu lectura, un 8 de bastos puede ser un trabajo de un amarre. Y a lo mejor en el de ella puede ser avance económico. Así tan dual. Así tan dual. Por eso no te puedes aprender el significado de la carta, porque dependiendo la mezcla, es donde cambia, ¿no? Ya. Pero a través de la mediumnidad, por ejemplo, en las sesiones donde yo meramente utilizo mediumnidad y no tarot, yo puedo ver tus memorias álmicas, que son estos espíritus o guías espirituales que te acompañan, tus diferentes encarnaciones, y más o menos te doy una guía de por dónde empezarle para que justo tú vayas accediendo a este despertar espiritual y a este nivel de conciencia. Pero dentro de la terapia, yo siempre la dejo abierta. O sea, hay personas que llegan a mí y dicen, quiero saber sobre los espíritus que me acompañan. Y yo digo, no.
aquí se ve lo que tienes que saber. Claro, no es lo que tú vengas a No es lo que tú pregonar. quieras. Entonces yo lo dejo abierto. Si a mí me presentan un bloqueo tuyo, puede ser un bloqueo por un trabajo energético, mejor conocido como brujería. Puede ser un bloqueo literalmente de tu cuerpo energético, que tus chakras estén completamente desalineados y te sepa la peor brujería, porque sí pasa. Ya. Que sea un proceso de emociones, porque tú traes traumas o heridas de la infancia muy fuertes, o porque tus estructuras mentales no te están permitiendo avanzar. Y eres tú saboteando tu propia vida. Qué interesante. Entonces ahí es donde a mí me muestran el bloqueo. Vamos a poner un ejemplo. Si tu bloqueo fue emocional, a mí me llevan exactamente al trauma y a lo que hoy está saboteando tu presente. Y lo puedes desprogramar. Y ahí, exacto, ahí, por ejemplo, no sé, en un supuesto que yo vea abandono, ¿no? De alguno de los padres. Y siempre que hay abandono de una de las figuras, el otro fue emocionalmente ausente porque estaba viviendo su propio proceso. Claro. Y no pudo contener a los chiquillos que se quedaron sin papá, por ejemplo, ¿no? Pero yo te digo, a tal edad te pasó esto, tu papá se fue. Eso marcó tu vida porque a lo largo de tu vida tal y tal te han abandonado. Porque estás programada Seguiste a vivir el repitiendo. abandono. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese momento yo hago trabajo de sanación de niño interior, constelación familiar y programación neurolingüística, pero en una sesión. Órale, qué interesante. Y yo soy un poco criticona de los terapeutas y me van a funar muchos psicólogos si tú quieres, pero siempre cuando trabajan heridas de la infancia se van al hecho, no a la emoción. Y te digo una cosa, esta parte frontal te habla de hechos y memorias. La amígdala cerebral es la que registra las emociones. Tú mentalmente puedes decir, sí me acuerdo que mi papá se fue, pero no, güey, o sea, a mí ya eso no me duele. X. O sea, yo lo recuerdo y ya no duele. Pero te garantizo que el día que tu pareja te deje, te vas a volver a sentir como el niño cuando su papá lo abandonó. Exacto. El día que te corran del trabajo, va a ser lo mismo, ¿sabes? Entonces, ¿yo qué hago ahí en sesión? Ya que le saco todo su desmadrito de vida y de todas las heridas que ha venido cargando, porque cuando tú tienes una herida tan marcada, forzosamente desarrollaste las otras 3. A lo mejor en mayor o menor medida, pero todos cargamos las 4 heridas. Y lo que les hago es un esquema en donde en una columna van a poner el hecho, ¿no? En la siguiente, todas las emociones. Tienes que observar, como yo les he dicho, a mí me vale gorro si olvidas el hecho, no. Porque hay personas que tienen blackouts de su infancia. Cuando hay un blackout, hubo abuso sexual. Totalmente. ¿Por qué? Porque tu cerebro, ¿qué hizo? Lo quiero olvidar. Pero olvida bloques, Sí. no olvida hechos, olvida bloques. Entonces, supongamos que tú estás súper bloqueado, yo he desbloqueado abusos también, ¿no? Pero pones el hecho, describes todas las emociones que ese hecho te hizo sentir, por pequeña o mayúscula que sea, luego el personaje que lo ocasionó, y después te vas a otro evento y haces lo mismo. Y después hago que con colores diferentes, si tú, por ejemplo, en tu primer evento arrancaste con el miedo, supongamos, agarras color azul, miedo. Y entonces buscas la otra, miedo. O sea, todas las veces que estuvo el miedo. Luego con color rojo, no sé, la tristeza. Con rosa, la ansiedad. Y así, cada emoción con un color diferente. Ok. Para que tú visualmente veas qué emociones, exacto, hagas un mapeo de qué emociones a lo largo de tu vida han predominado. Teniendo claras esas emociones, entonces ves, por ejemplo, en la tabla de humillación, injusticia, abandono y no me acuerdo la otra. Bueno, ahorita me acuerdo, son 4, ¿no? Cada una tiene emociones súper distintivas. Ya. Y ahí es donde tú haces el mapeo, cuál predomina más. Pero como tú ya eres consciente que vives en el miedo, en la tristeza, en la desvalorización, lo que predomina en ti. ¿Cuál es la predominancia? ¿Y cuál es la predominancia de mayor a menor? Yo te garantizo que el día que tú vivas una situación que te vuelva a hacer sentir eso, te vas a acordar de ese mapa y vas a decir, ni madres, ya no.
Y ahí es donde lo sanas. Hacer consciente lo inconsciente. Y ahí es donde lo sanas. ¿Por qué? Porque yo también les aclaro, es que no hay una sanación. Tú nunca acabas de sanar. No, hay un proceso. Y una herida tampoco sana nunca. ¿Qué es lo que ocurre? Estás consciente en observa total y entonces ya no te permites volver a hacer que alguien te haga sentir miedo, tristeza, desvalorización, porque en el momento en que tú empiezas a sentir miedo, como ya te enseñé a observar la emoción, tú vas a decir, red flag, ¿no? Porque este güey me está generando este sentimiento. Y luego el segundo, el tercero, dices, a la mierda. Y ahí lo sanas porque ya no vas a volver a permitir que te vuelvan a hacer. Dejas de repetir patrones y se sale de tu vida esa constante que te mantiene frustrado o que te sana, porque nadie va a venir a resetearte que olvides ni que dejes de sentir. Pero que te sana, la observa y hacer conscientes las emociones para no repetirlas. Eso es la sanación. Qué interesante. Y aparte me llama mucho la atención que comentes esto, porque entonces no todo es brujería. O sea, la gente que está pasando por malos procesos, que hay mucha gente que... ¿no? O sea, igual es una variable, pero no es la única variable. O sea, hay gente que le está yendo ahorita muy mal a nivel salud, a nivel pareja, a niveles economía, y pudiera ser una vertiente, un trabajo espiritual, pero también puede ser que tú seas el que te está solamente saboteando por estas emociones que traes ahí guardadas. Entonces hago todo este mapeo. Órale. Y luego, por ejemplo, nos vamos a los hechos, ¿no? Papá se fue y mamá estuvo en su pedo. ¿Qué hago? Con la mediumnidad, yo tengo la capacidad de ver lo que mamá y papá vivieron en su infancia. Y yo les pregunto, ¿conoces la historia de tus papás? Pues sí, más o menos, no me la cuentes. Tu mamá vivió esto, y tu papá, papá. Entonces, hoy te pido que no sea tu niño herido el que está juzgando a mamá y a papá, que sea tu adulto consciente. Y hoy como adulto, que tú vives tu vida adulta y que sabes a lo que se enfrenta un adulto, puedas observar si tú con la infancia de tu mamá hubieras podido decidir diferente. Exacto. Y es donde dicen, no mames, nunca lo había pensado. Te sales del juicio. Porque te sales de la historia. Porque eres un observador. Yo les digo, observa la situación como si estuviéramos hablando de la vecina y su esposo. Pero que te vinieran a contar, la vecina sufrió esto. Y además tu papá le hacía esto y esto. ¿Tú hoy aguantarías un güey así? No, pues ni de coño. ¿Y por qué entonces obligas a tu mamá a que lo haga? Exacto. Y lo mismo el papá. Y así con cada persona. Qué interesante. No se los hago con todas porque luego sí son historias bien trágicas. Imagino. Pero con que yo te haga el ejemplo en una, yo les dejo de tarea que hagan lo mismo en todas las situaciones. Pero es interesante porque aparte es una combinación de factores de psicología. De herramientas. De herramientas, exacto, pero con el factor de la mediunidad y poder visitar esos momentos específicos y conocer a nivel emocional esas energías. Siento que la diferencia puede ser abismal en las personas. Yo he tenido pacientes que dicen, es que llevo 5 años sanando a mi niño interior y no puedo. Porque todo mundo le dijo, recuerda el hecho. Y se vuelve un bucle. Y cuando yo le digo, me vale gorro el hecho, nos vamos a emociones, terminan diciéndome, nunca nadie me había enseñado lo que tú me estás haciendo. Sí. Y estoy acabando sesión y yo ya siento que me sané. O sea, yo ya me descargué. Ya no siento dolor, me siento liberada, porque hago la terapia de niño interior, la constelación, que no es otra cosa más que la observa desde otra arista, ¿no? Y desde una conciencia. Programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya está programado para estar pensando tragicomedias, dolor, culpando a todos, victimizándote, pensando siempre que todos son una mierda y tú eres un angelito. Exacto. ¿No? Aparte. Aparte de todo. ¿Qué hago? Le digo, a ver, tú vas por la vida así. Tan solo quiero que me digas ayer, ¿cuál fue tu pensamiento más predominante del día? No, pues esto. ¿Y tu emoción? No, pues tal. Baja vibración. Totalmente. Entonces, hoy vamos a practicar el solo por hoy como en Alcohólicos Anónimos. Solo por hoy no me voy a permitir pensar estupideces. Ni vas a vivir del pasado porque eso te genera ansiedad. Depresión, ni vas a pensar en el futuro porque te genera ansiedad. Vas a aprender a vivir en tu presente.
para vivir en presencia. Claro. Te digo, entonces, cuando tú te descubras que estás extrañando, anhelando lo que hoy no tienes y no puedes controlar, te vas a decir la palabra basta, para, alto, agárrate una palabra gatillo y en ese momento te pones a cantar tu canción favorita. O si no, elige un recuerdo así que tú digas, es el mejor de mi vida y mi momento feliz del planeta, y vas a pensar en eso. Ya. Cada que te descubras pensando una estupidez, para. Ánclate. Y lo haces. ¿Qué hace eso? Reprogramar tu cerebro. Qué interesante. De hecho, hay una serie ahorita que está muy famosa, la Stranger Things, Ujú. donde uno de los personajes se mantiene o se sostiene en esas interdimensionalidades de la maldad de que representa el Anclándote malo en tu lugar feliz. y con la música. Es, Sí. es lo que los trae ancla. la música. Qué interesante. Entonces ahí es la programación neurolingüística. Ya. Si el problema, por ejemplo, eso es a nivel de emociones y mente y estructuras. Si el tema es que me dicen, es que me brujearon porque fíjate que yo quiero hacer cosas y no lo logro. Y luego yo quiero meditar y no puedo. Yo tenía abierto el tercer ojo y ya se me cerró. A fuerzas que me cerraron los caminos. Yo tengo la capacidad con la mediumnidad de escanear cuerpos energéticos. Ok. ¿Qué quiere decir? Haz de cuenta que a mí en mi cerebro o en mi mente me ponen el esquemita típico del cuerpo humano de la papelería, del sistema circulatorio, Ajá. y veo así a la persona. Y en automático empiezo a ver los chakras, qué chakras están mal. Y yo le digo, estás mal, aquí no hay brujería. Aquí lo que pasa es que tu chakra corona está pero tapizado de pensamientos y está sellado. Y si a ti no te cae iluminación de la divinidad, estás jodido. No hay flujo. Aquí, pues ya no llegó. Acá menos, acá, o sea, por eso estás trabado. Porque para mí, a diferencia de muchos, personas que estudian energías o cuerpos energéticos, siempre dicen que el chakra 1 es el raíz. Ujú. Para mí, el más importante es este. Ya. Porque te voy a decir una cosa. Tu chakra raíz puede estar desequilibrado. El sexual puede estar muerto. Y el del plexo medio trabajando. Pero si tu corazón, garganta, tercer ojo y están, tú eres un ser funcional. Ya. Pero a la inversa, Pero a la inversa estás jodido. con ¿Por qué? uno de estos. Porque dices, no tengo conexión con la divinidad, no hay espiritualidad, no hay conciencia. Entonces vas por la vida haciendo tonterías. Porque no hay este nivel de conciencia. Ya. Y entonces, ¿qué te va a afectar más? ¿No moverte y no ir al gym? ¿O estarte moviendo y hacer pura pendejada? Y que todo lo que llegue a tu vida sea en ese sentido. En ese sentido. Entonces, para mí el 1 es este. Y les empiezo a decir, tus chakras están así. Y les explico para qué es cada chakra, la importancia que tiene en tu vida. Por ejemplo, el del plexo solar, si no está trabajando adecuadamente, es el de la voluntad, el de la acción. Entonces son las típicas personas procrastinadoras. Que postergan Y todo. que pues son el hombre del mañana, ¿no? Ya. Y obviamente eso genera que tu merecimiento como individuo, que es chakra sexual, esté también parado, porque a lo mejor eres una persona que se da a los demás, pero no pide ayuda o no le gusta recibir la ayuda cuando la necesita, y ahí hay una desvalorización bien fuerte. Ya. Y el raíz, pues es para tener tú claras tus metas, tu lugar en la vida, Material. materializar todo, ¿no? Obviamente los superiores es chakra corazón, intuición. Intuición. Expansión. Chakra garganta, pues es la La expresión, comunicación. la comunicación. Este tercer ojo es para ver lo que los ojos no ven, que va muy conectado a chakra corazón. Y aquí es el que te apertura tu nivel de conciencia, que te quita estructuras mentales limitantes. Una persona que tiene su chakra corona perfectamente trabajando y abierto, rompió todas sus estructuras mentales limitantes, que es lo que hace la ayahuasca, por ejemplo. Y que por ende quien trae bloqueos, pues tus chakras van a estar... Súper jodidos. Apagados, Entonces yo ya. digo, no, aquí no es culpa de brujería, es que tu chakra del plexo no está trabajando, el raíz está apagado, ¿Qué necesito? Le equilibro todos los chakras, le abro todos los Alineación. chakras y le alineo chakras y listo, solucionado su tema.
O, por ejemplo, hay personas que dicen, es que estoy enfermo porque me duelen las piernas, la espalda. A lo largo, en nuestro cuerpo está el eje principal, que son los 7 chakras que conocemos, pero hay otros 13, que son en hombros, en codos, muñecas, ingles, rodillas y empeine. Ok. Más el de que está aquí, ¿no? Arriba de la corona. Arriba de la corona. Entonces esos también de repente te generan dolores. Estos son o de recepción o de expulsión. Entonces lo único que se hace, estos equilibran los que están desequilibrados acá, para que tu maquinaria pues siga funcionando y no te paralices. Yeah. Pero cuando ayuda a pues se empieza a saturar y entonces había contractura, dolores, etc. Entonces se hace un reseteo súper energético. Y ya cuando es un tema de brujería, tengo la capacidad de ver quién lo hizo, por qué lo hizo, cuándo lo hizo y de quitarlo. Pero todo es espiritualmente. ¿Y ahí también son tus guías quienes te indican o tú ves algo en particular en la energía de la persona? ¿Cómo identificas tú que hay un trabajo espiritual ahí? Lo primero es que cuando la persona trae brujería, así como me llevaron al trauma de la infancia, me llevan al conflicto. Y entonces yo le digo, por ejemplo, cuando yo siempre arranco mis sesiones diciéndoles, me pueden mostrar situaciones, personas y lugares. Cuando me hablan de números, pueden referirse a semanas, meses o años. ¿De qué? De la situación que generó lo que estás viviendo hoy. O sea, no de cuando le pusieron, sino lo que generó el conflicto con esa que está viviendo, persona. Que está repercutiendo en su presente. ¿Sí me explico? Ya. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, oye, me están mostrando una persona y se las describo, ¿no? Porque las veo como una foto. A veces es muy claro y muy nítido y otras no tanto. ¿Por qué no tanto? Porque a mí me dejan ver a las personas que hicieron la brujería. Entonces, si esa persona tapó el trabajo, yo lo veo borroso. Pero siempre les doy cosas claves para que identifiquen quiénes, ¿no? No. Es así. Con esta persona trabajaba contigo, tuviste un conflicto, empezaron los problemas, me están mostrando el número 3 o el 6. Esto lo vienes arrastrando hace 3 o 6 años. No, pues 3 años. Pero como me dieron un 6, yo tengo que encontrar, porque el 6, ¿no? Entonces le empiezo a escarbar hasta que sale que a lo mejor esa persona con la que tuvo un conflicto hace 3 años, hace 6 meses se la topó, se pelearon y hace 6 meses le hizo el trabajo de brujería. ¿Sabes? Órale. Y entonces ahí es donde yo empiezo a somatizar lo que siente la persona. Cuando tú traes un trabajo de brujería, por ejemplo, un cierre de caminos, hay síntomas físicos. Cuando yo empiezo a sentir incomodidad en las piernas, dolor en la cadera y todo, empiezo a decir, oye, tú sientes de tal hora a tal hora en la tarde, así, no, que sí. Y en las noches te despiertas a tal y tal hora y te despiertas contracturado de la espalda en tal lugar porque yo lo empiezo a sentir. Yeah. No, sí. Y te cae el dinero, pero no te rinde. Sí, totalmente. Entonces yo ya sé que trae trabajo de brujería. Y yo ya sé por los síntomas físicos si es amarre, si es cierre de camino, si es alación o si trae muerte oscura. ¿Hay alguna peculiaridad de una persona que pudiera estar viendo este espacio como para definir que pudiera ser un trabajo espiritual? O sea, algo como que es que el ancho de las personas que traen un trabajo espiritual sienten este tipo de síntomas en específico. Así, lo que sí o sí pasa es que el dinero no te rinde. Se va como agua. Es el síntoma así, inequívoco. Porque tu estado físico energético de chakras nunca te va a pegar en economía. Ah, mira qué interesante. O sea, porque eso estamos hablando de tu cuerpo energético y físico. Y ya lo que tú haces de manera vivencial. Claramente, si tú eres un tonto para administrar tus recursos, obviamente, pues es obvio, ¿no? Si tú dices, güey, me fui a comprar una bolsa de 10,000 pesos cuando ganó 12, pues es estúpido que tú tengas, ¿verdad? Ni de preguntes, caramba, sí. Pero, por ejemplo, uno lo sabe, ¿no? De decir, es que yo con mi quincena, yo sin problemas y hasta me sobraba, y hoy ni llego a la quincena, y cuando hago cuentas, ciertamente el dinero está, pero es que no es tangible, no es palpable. No lo veo. Primer síntoma. Segundo síntoma, la ausencia del sueño.
No tanto es que no duermas, es que te estés despertando en la noche, en la madrugada, entre 2 y 4 de la mañana. En ese periodo en específico. En ese periodo en específico. La otra es que sientas dolor de la rodilla para abajo, que sientas tus piernas como pesadas, hinchadas, aunque fisiológicamente no lo estén. Ok. Y obviamente está por demás decirte el cansancio, que tu carácter andas bipolar, que andas bien negativo y que, por ejemplo, personas que eran cercanas a ti, sin haber habido un conflicto, se te alejen. Ya. Como que si te estuvieran aislando literalmente de... Sí, porque ahí ya es donde entramos como en peculiaridades, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, un amarre, que es lo más común, que ahorita cualquiera hace amarres. Es muy común. Muy común. O sea, yo te plano. puedo decir que no es jalada, pero tendrá unos 3 meses a la fecha que todos mis pacientes traen brujería. Todos. De plano. Y la mayoría amarres. La mayoría amarran. O sea, muchas parejas que ahorita andan ahí exprimiendo dulce y miel, muchos de ellos pudieran estar bajo esa circunstancia. Qué gacho. Sí, y ¿sabes qué hace un amarre? Todos tenemos una línea de destino marcada. Si yo, que camino mi línea, digo, yo quiero estar con este güey, amarran su energía a la mía, ¿no? ¿Qué pasa con este hombre? Ni camina la vida de la persona con la que está, pues porque no le pertenece, pero tampoco está en su línea de destino. Y son las típicas personas que les va de la mierda. Que si eran bien abundantes, se pierden. Se pierde, que siempre tienen como esta sensación de estar viviendo una vida que no les corresponde. Y debe ser una sensación horrible. Horrible, ¿no? Horrible. A mí me hicieron una amarre y es lo más horrible. ¿Es una persona al lado de un ser que no tiene rumbo, ni camino, ni Porque luz? ningún brujo lo dice. ¿Sabes? O sea, si no yo como brujo... Sí, pero te va a ir de la chingada. Si yo como brujo te digo, o sea, yo te puedo hacer el amarre, pero también la persona que hizo el amarre, no el brujo, sino quien lo pidió, también se está cerrando los caminos. O sea, imagínate vivir con una persona porque así. Tampoco te permites vivir lo que te tocaba, porque estás forzando. Entonces, si a tu vida llega el amor, trabajo, se esfuman. Son cosas que no se consolidan. No es que no lleguen, pero son efímeras. O sea, haz de cuenta que te llega un trabajo así súper guau, a los 2 meses te corren. ¿Sabes? O ya tienes, gracias a Dios no te corrieron, pero de ahí, en cualquier promoción, eres invisible. Qué triste, porque sí, es que entonces el daño no nada más es a la persona que estás amarrando. También te lo haces a ti. Porque te estás alejando. ¿Tú crees que si un brujo dijera eso, iban a hacer los amarres? Bueno, que hay tontas que sí, me pasó. A veces pasa. Me pasó. Que híjole. Me pasó que dijo, no me importa, yo lo quiero conmigo y no me importa. Qué triste. La ayahuasca es una combinación de hierbas. Tal cual, la hierba, la liana, son hierbas o plantas del Amazonas, que es chacruna y ayahuasca. Ok. Ajá. Mezcladas, lo que hace una es, nosotros generamos por sí mismos, como ser humano, el DMT. Y estas dos están compuestas de DMT. Ok. Ajá. Pero lo que tú ingieres en alimento y todo va calcificando tu glándula pineal. Entonces, la producción no es visible porque se calcifica antes de empezar su función. Ok. ¿Qué hace la ayahuasca? Es como que al llegar al estómago, hace un blindaje para que cuando tú ingieras el DMT, entonces se vea reflejado, impide la calcificación. Ya. ¿Sí? Entonces, de alguna manera nutre tu glándula pineal. Sí, claro. Con el mismo material que siempre ha generado, pero ahorita está apagada. Apagado. Por eso es que es importante que sepan que la ayahuasca no genera adicción. Tú te haces adicto a sustancias externas a tu cuerpo. Ya. Pero lo que tu cuerpo segrega no hay manera de que te hagas adicto. Porque tú mismo. Porque ya eres generador de eso y lo seguimos generando. Lo que hace es que tú entras en un estado elevado de conciencia. Ajá. Que es lo que le llamamos el viaje de ayahuasca. Ya. Que lo primero que ocurre es, no hay manera de describir así a ciencia cierta sintomatología clara, porque hay, lo más común es, por ejemplo, que durante el proceso de ayahuasca te den bostezos enormes y estás bostezando así, bien cañón.
O sea, y se siente bien cañón. Hay a quien le da frío, pero de ese frío que aunque estés encobijado no se te quita porque viene desde adentro. Ya. O a quien le da calor. Las purgas es lo mismo. Hay quien purga. La purga no es otra cosa más que la liberación de emociones a través de algo físico. Ok, que puede ser que sudor. Que puede ser sudoración, eruptos, moco, llanto, vómito o literalmente defecar. Cada quien purga, pues como su propio proceso. Claro. Porque te voy a decir una cosa, aunque tú ya hayas tomado ayahuasca, cada ayahuasca es completamente diferente. Y esos son los procesos fisiológicos. Ajá. Qué interesante saberlo. Pero luego, los procesos cognitivos. Los cognitivos, como entras en un estado elevado de conciencia, cuando tú estás en el viaje, que es una sensación tan peculiar, que tú vas a saber cuando entraste. Porque he escuchado de que ven cosas, Ajá. se conectan con luces, ven muchas cosas. Mucho. diferentes. Lo más común es ver mandalas, por ejemplo, que al final, ¿por qué mandalas? Porque el mandala en realidad es el lenguaje de las plantas. Los mandalas, cuando los crearon, es que es la manera en que las plantas se comunican. Es como vemos los números áureos, Sí. las repeticiones numéricas en la naturaleza, es como patrones. Y esos mandalas, exacto, que son patrones que se mueven, es que es como se comunican las plantas, ¿no? Ya. Entonces tú al final estás ingiriendo una planta. Empieza a entrar en tu torrente y pues empiezas a comunicarte, nada más que tú dices, ay, estoy viendo mandalas. Ujú. Pero en realidad la planta te ¿Es está la hablando. energía o la energía, la de esencia, el espíritu. Otra cosa es que si hay visiones muy vívidas, ¿de qué depende que veas o no veas? Una, de tu nivel o grado de apertura al proceso. También de tu nivel de conciencia hasta cierto punto. Las personas que son demasiado estructuradas, demasiado mentales y que a lo mejor van a ayahuasca hasta para desmitificar que Ujú. sirve. Les va como en feria, me imagino. No hay quien no ve, Ok. quien no siente, quien dice, a mí no me hizo nada y no sirve. Cuando nosotros llegamos a ver en ayahuasca eso, nosotros sabemos que sí sirve y sí actuó. No es visible, ¿por qué? Porque lo que hizo fue derrumbar todas tus estructuras mentales. Ya. Porque sí o sí, todas las personas después de haber ingerido ayahuasca, estás como en un estado de observa de forma inconsciente, porque ya no actúas igual, empiezas ya a no vibrar con las cosas que antes vibrabas, aún los que dijeron no haber vivido nada. Hay personas que todo su proceso es súper auditivo, que todo es que les está diciendo la abuelita cosas, porque literalmente escuchas que te hablan. Y entramos en esta pregunta, ¿quién es la abuela? ¿O por qué se le denomina de esta Porque manera a el la ayahuasca? espíritu de la ayahuasca es una abuelita. Es donde se empiezan a potencializar. Para mí la ayahuasca es un potencializador de dones espirituales. ¿Qué? Porque al abrirte tu estructura mental, lo que por predisposición ya traes como más fuertecito, es como se te va a mostrar en ayahuasca. Por eso te digo que los que están completamente cerrados, porque son súper analíticos,
son personas que no vibran con dones espirituales. Entonces primero hay que derrumbar la mente para que después entres, ¿no? Pero son personas que ya después van a empezar a ver, a sentir, dependiendo qué canal tengan más abierto. Pero los que ya tenemos canales abiertos, la experiencia es una catarsis exponencial. Increíble estar en ese proceso de ayahuasca. Y particularmente a ti nos platicabas que fue un despertar, o sea, tú ya venías con muchos dones desde tu infancia, pero ahí fue un cambio radical. Sí, porque, como te digo, te hace observar lo que no has querido ver. Entonces yo había estado en un matrimonio de 22 años, pero había mucha culpa de soltar. Había esta sensación de quizá me estoy equivocando, a lo mejor valdría la pena luchar más, ¿sabes? O sea, conflictos así emocionales muy cañones. Pero cuando la abuelita me muestra realmente lo que yo vivía, no lo que yo pienso, no lo que yo creo, porque ese es un detalle, ¿no? Ese es un detalle. Cuando la abuelita te habla, ¿y por qué digo que te habla? Porque literalmente escuchas otra voz, ¿sabes? Y te empieza a decir pa, no es tu subconsciente, es lo que es. Es el espíritu de la abuelita mostrándote lo que tú no has querido ver. No es tu subconsciente, es lo que es. Entonces yo a título personal siempre he dicho, abuelita, llévame a donde me tengas que llevar de forma amorosa para mi máxima sanación. Ah, qué padre, qué bonito. Entonces yo dejo que me lleve. Que a lo mejor yo estoy pensando que mi mayor conflicto en la vida es un tema de carácter. Y a lo mejor mi mayor conflicto en la vida es mi actuar. Claro. No estoy como errada. Por eso es sabia. Yo dejo que ella me lleve a donde me tiene que llevar. Sí, que no sesgues con tus deseos o necesidades materiales instantáneas. Tal vez un proceso que vienes arrastrando desde que ni eres niño, como decías. O por ejemplo, si tú vas justamente porque vas saliendo de un duelo, pues pedir soltar. Pero no especifiques qué, o sea, libérame de lo que me tenga que liberar. El proceso de la ayahuasca dura aproximadamente 4 horas. 4 horas. Tú, particularmente en este momento, participas en ceremonias, eres parte activa de terapia de ayahuasca. Del altar, ajá. Nosotros tenemos nuestro guía, que es precisamente quien intenciona la medicina y quien está como cabeza, pues, de la tribu. Y somos más personas en el altar. Estamos ahorita así de manera súper fija y súper activa. Somos 5. Ok. Ajá. Y la participación en el altar no es otra cosa más que entrar en contención de todos los participantes. O sea, ayudarlos en su proceso energéticamente, ayudarlos a liberarse, etcétera. Y principalmente estamos pues haciendo rezos todo el tiempo. Protegiendo la energía. Porque nosotros a título personal como tribu hacemos una limpieza del ambiente, una limpieza de cada persona. Posteriormente se les da el mapacho, que es tabaco medicinal, tabaco puro. Pero desde la siembra está sembrado como medicina. Además de que hay música medicina en vivo. Porque te comentaba detrás de cámaras que él es cantante de música medicina junto con las otras personas que están en el altar. Y entonces estamos cantando música medicina, que son rezos elevados al Gran Espíritu. Fueron canciones que se revelaron en ceremonias de ayahuasca. Y por lo tanto, energéticamente, es como que igual lo van guiando a él, porque no me va a dar el mérito, él como guía, va sabiendo qué canción meter para ir adentrándote. Y todos los participantes al día siguiente que estamos en el círculo de palabra, todos dicen, es que justo, o sea, yo estaba súper atorado y empecé a escuchar tal canción y ¡fum! Fue donde me fui, ¿no? Entonces vamos conteniendo. Igual hay de repente canciones donde elevan la energía y todo el mundo empieza a purgar y entrar en un proceso súper fuerte. Y es donde hay que sostener. Y mientras más rápido cantes y más fuerte y más la vibra y la sinergia, la gente más se adentra. Asimismo, con la música también podemos bajar tantito la energía, ¿sabes? O sea, la música medicina es como un termómetro, ¿sabes? Qué padre. Lo que nos permite regular.
Que eso es lo bonito, porque hay grupos que o llevan bocinas o es puro tambor. Y acá es en vivo. Acá es un concierto. Da otro significado. Sí. Qué interesante. De verdad que sigan a Jimena en sus redes sociales. El poder de tu sombra. El poder de tu sombra. Porque probablemente haya ahí sorpresas para la gente también de Nuevo León, que haya ceremonias acá. Ceremonias, venimos para finales de febrero acá a Monterrey a ceremonia de ayahuasca. Órale, qué interesante. Ojalá que nos podamos ahí contactar para vivir esta experiencia. Sí, porque... Y a la gente que está viendo este episodio, si ya vivió una ceremonia de ayahuasca, que nos deje sus comentarios, que nos diga qué pasó en ellos, porque es muy interesante también empezar a conocer a la comunidad que ya lo practicó. Y ya para tratar de cerrar este tema de la ayahuasca, ¿consideras que es un llamado? Porque siento que no es para todos. De hecho, todas las personas que van a consumir es porque una de dos. Para mí, ¿qué es el llamado? El que te entra la cosquillita. Uh-huh. El que alguien te empezó a hablar, eso es un llamado. Ejemplo, el que yo esté hoy aquí con ustedes dos es un llamado. Sí. ¿Sabes? Las almitas que yo he tocado, porque no a todos les digo, ay, pues vete a la ceremonia. No. Pero yo justo en esta mediumnidad de repente hay veces que siento que el proceso sí requiere de medicina ancestral para tus procesos y es donde la recomiendo. Y casualmente cuando la recomiendo me dicen, ¿qué crees? Desde hace mucho ya quería, pero tengo mucho miedo. Ajá. Y es donde digo, no me equivoqué. ¿Y qué pasó en nuestra plática ahorita, Freddy? Sí. Pero siempre está es un llamado. Entonces, yo lo único que les puedo decir es que si sienten el llamado, atrévanse a morir. ¿Por qué te digo una cosa? Sí, es un proceso destructivo, sí, pero súper sanador. ¿Qué va a destruir en ti? Tus procesos mentales limitantes. Te va a dejar observar aquello que no has querido ver nunca en tu vida y que es la primera piedra de tropiezo en tu presente. ¿A qué vas a morir? A la forma en que vivías, pensabas, actuabas, verbalizabas, etcétera. Yeah. ¿Sabes? Y no hay... Cuando a mí de repente mis hijos me dicen, ay, mamá, es que ya eres bien adicta, ¿no? Yo lo que les digo es, claro, pero soy adicta a sanar. Soy adicta a observarme, porque te sientes tan bien contigo mismo cuando estás en una total observa y empiezas a ver cambios en todo tu ser. Que ahorita me decías algo que me llama la atención y me viene ahorita la plática que no tiene nada que ver. Bueno, no, sí tiene que ver. En tu objetivo de vida, tu misión, que decías que era abrirle el tercer ojo a las personas. Lo que pasa es que justo en este desarrollo, ejemplo, si yo me hubiera estancado en el espiritismo cruzado cubano, eso no vibra con la Santa Muertería. Pero si yo no hubiera practicado la alianza con esta divinidad, a lo mejor mis curaciones no me hubieran enseñado cómo trabajar, así de simple, ¿no? Pero de la misma manera, yo tuve que despertar memorias en estos espíritus, a lo mejor como árabe, numerólogo y astrólogo, como hindú, para hacer todos los mecanismos y maniobras de Reiki y de desbloqueo de chakras. Y así como cada uno, se despertó una memoria con seres sirios. Ok. Entonces me revelaron que yo venía de Sirio, que yo era un ser sirio, mi alma era sirio, que yo venía de la constelación de Orión, e incluso me dijeron, ¿tú quieres saber quiénes son hermanos tuyos? Tienen lunares en forma de triángulo. Dice, porque tú los tienes. Y entonces me muestran el de aquí, el de la nariz y el de la boca. Es un triángulo perfecto. Ya. ¿Lo ves? Sí. Entonces todos los que venimos de Sirio tenemos un lunares en triángulo. En alguna parte del cuerpo, ¿eh? No, pues yo soy sirianísimo, porque tengo lunares por todas. Y ellos me revelaron técnicas de sanación en canalizaciones, y justamente dentro de mi misión es mi misión con mi familia estelar, que al final viene a ser mi misión de vida también, o como complemento de, es que toda persona que llegue a mi taller, a mis pláticas, a mis cursos, o que cuando yo verbalizo, yo hago trabajos de energetización de apertura del tercer ojo, y lo quiere, lo haga. ¿Qué es apertura del tercer ojo?
es con una técnica con esferas, que es un tanto compleja, de la que sí no puedo hablar abiertamente porque es solo para quien esté. Claro. Pero son con esferas. Aperturo chakra corona, quito el bloqueo, de hecho, corona, tercer ojo y corazón. Ok. Y ya que quito el bloqueo, energetizo y los expando. Y entonces las personas que no veían empiezan a ver, las que no les hablaban les empiezan a hablar y las que no sentían les empiezan a sentir. Es decir, así despiertas en dones. Hubo quien me criticó por esta práctica porque decía que yo quién era para interferir en el proceso álmico de despertar espiritual de una persona si hay que pasar ciertas pruebas para despertar en dones. ¿Cuáles son las pruebas? La sanación de tu niño interior, tu noche oscura del alma, todo el cagadero, ¿no? Y por un minuto me hizo dudar. Pero después dije, a mí me lo dijeron. Es tu mensaje. Y entonces, te voy a decir una cosa. O sea, volvemos a la creencia limitante. Entonces, para desarrollar dones tienes que sufrir. Entonces, si tienes que tener una vida de mierda para considerarte iluminado, no. Solo es que tú quieras. Claro. Solo es que tú quieras. Y herramientas van a existir múltiples. Ya será la que tú elijas. ¿No? Atravesar. Justo, si tú dices, porque la apertura del tercer ojo no es común, ¿no? O sea, yo previo a lo que yo hago, yo nunca había sabido de alguien que aperturara o más bien potencializara el tercer ojo. Yeah. Hay quien te lo destapa a nivel de que hubo un bloqueo, que de niño te cerraron y te lo quitan, sí. Pero como tal, una técnica para hacer esto. Y estos fueron seres sirios. Sí. Quienes te dan esa facultad. Quienes me dan esa facultad. Hay otra facultad de ellos manejan ciertos, les voy a llamar sellos. Okay. Que son simbología siria, que es la estrella de 6 picos. Okay. Que hay quien la conoce como Merkaba, hay quien es la estrella de Salomón, etcétera, ¿no? Pero esa estrella simboliza lo que es el femenino y el masculino. Simboliza también lo que es el fuego y el agua. Simboliza también lo que es esta dualidad de luz y sombra. O sea, tiene múltiples significados, ¿no? Y a ciertas personas, no a todas, me han dicho, entrégale su estrella. Porque esta estrella en específico es la que te permite cerrar portales, abrir portales y hacer limpiezas físicas, pero ya hablando de enfermedades. Okay. Sanan enfermedades. Vale, qué interesante. Y yo con esta misma estrella he retirado implantes de los grises. Que son otros, que son ya otra raza que está negativizada, ¿podría decirse? ¿O cómo pues lo más podrías que nada, interpretar? yo lo interpretaría como los que no nos dejan salir de la Matrix. Ya, como los guardianes los guardianes de la Matrix, ¿no? Sí. Donde si tú quieres despertar, yo te duermo. Ya. Y entonces sí me ha tocado. Tú has visto, y así como nos platicas que tienes contactos con espíritus, con desencarnados, etcétera, ¿has visto también a los sirios? Sí, claro. ¿Cómo son físicamente? La primera vez que yo vi uno se presentó solo en luz azul. Ok. Pero ya después empezaron a agarrar forma y son seres como en un color azuloso. Primero se muestran como azul muy brillante, que hasta pareciera como que brillan o como si fueran tornasol. Ok. Pero después de que cesa el brillo, el tono de piel es como un azul plomo. Ok. Es un azul muy peculiar que no existe en la gama de colores. Yeah. Pero es algo muy similar. Y tienen aquí una gema. Tienen un cristal. Ok. Ese mismo cristal es el que a ciertas personas me han pedido que lo inserte. Okay. Junto con la estrella, ¿sabes? Yeah. Y son seres que están... ellos, por ejemplo, en una ocasión me enseñaron a modificar el ADN de las personas, justamente para aperturar conciencias. Ya.
que tendrá que ver con este tema que recientemente ha tomado mucha relevancia de el paso a la quinta dimensión. El paso a la quinta. Y aparte te voy a decir una cosa, me han permitido ver cómo se viene una nueva era de niños. Ok. ¿Sabes? Que ya vienen con una modificación del ADN ya. por default. ¿Por qué? Porque tienen padres en conciencia. Te voy a poner un ejemplo. Que yo ahorita me juntara con un espiritual y que los dos vibráramos así bien bonito y yo tuviera unos 25 años y tuviera un bebé, seguramente ya traería modificación de ADN. Ya, porque mi nivel de conciencia va a permitir que este ser venga ya modificado. ¿Sí me explico? Órale, qué interesante. Así como me revelaron eso, me revelaron técnicas para hacer regresión a vidas pasadas. Y yo he tenido pacientes que dicen, ya tomé como 4 y yo no conecto, y yo no veo, y pues estoy aventurándome a que contigo. Yo que a mí me hicieron una regresión, tiene su ritual, ¿no? O sea, su proceso de hipnosis y te van adentrando y te van guiando. Conmigo no. Es rápido. Porque intervienen ellos. Puro chasquido. Ah, ¿de verdad? ¿De verdad? Porque, de verdad, o sea, me muestran cómo chasquear, en qué sentido, por qué, haciendo cruces, y cada chasquido te lleva a un nivel. Entonces, cuando yo quiero obtener informaciones, pa. O sea, yo he acabado, mira, aquí traigo una herida. Literal, por esa intensidad que va tomando porque hay personas que me dicen, ¿neta eran tus dedos, Jimé? Sí. Por Y dice, te juro que pensé que eran castañuelas. De lo fuerte que se escucha. ¿Entras en un tipo trance? No, ¿qué crees? Que ahí sí me he percatado que estoy yo en enterito. Ya. Pero sí me van guiando. Acá. O cuando tengo que anclar a alguien es otro tipo de chasquido, en a lo mejor un tono más sutil y en línea recta, por ejemplo. O sea, yo te podría decir que si yo quisiera ahorita hacerte un manual, no podría. Y eso fue lo que llegó a ti. Que llegó a mí. Porque no es que lo supieras, ni lo leíste, ni te lo platicaron, ni nada. No. Y y justo me dijeron, hazlo, porque la gente tiene que despertar. Aquel que quiera. Aquel que quiera, ¿no? Porque esa memoria de esa vida, yo siempre, lo que me han pedido que siempre diga es, llévame a la encarnación que sirva para el máximo desarrollo espiritual. Yeah. Entonces, ¿a qué me llevan? A la encarnación que te va a servir desbloquear en esta memoria álmica para que de ahí sea tu parteaguas. Yeah. Porque a veces hay quien quiere despertar espiritualmente, por ejemplo, y a lo mejor arrancan con el Reiki. Pero a lo mejor porque les gustaba. Y claro que está dentro de tu memoria álmica, porque si no, no te gustaría. Pero a lo mejor no es con lo que tú tienes que arrancar. Y entonces te estancas. O sea, avanzas, pero momentáneamente, y después llega un momento donde te estancas y se sienten bloqueados. Y a lo mejor la memoria que tenían que desarrollar era justo como chamán en ceremonias de temazcales, ayahuasca, honguitos, cacao, con todas las medicinas. O a lo mejor tu camino era gitanería y arrancas con tarot. Y si no arrancas con tarot, no te vas a desarrollar. Ya. ¿Sabes? Entonces te llevan a la que te sirve para tu desarrollo espiritual. Ya. No a la que quieras. Porque hay quien me dice, no, pues yo quiero que me lleves porque yo tengo miedo al agua, entonces seguramente me morí en el agua. No, para eso no es esta regresión. Esta regresión es para que tú, o sea, lo que sea para tu máximo beneficio espiritual. Yeah. Y puedes no traer un camino en el servicio espiritual, pero forzosamente te llevan, porque todos por lo menos traen una vida con un tema espiritual, un tema de dones, un servicio, algo. Y justo tú desarrollándolo, te reseteas. Y entonces, a lo mejor no te tocaba, pero tú quieras servir. Y esto te lo han permitido ver estos seres sirios. ¿Qué simbolismo tienen las esferas? Las esferas no es otra cosa más que luz. Luz que se almacena o se concentra, pero dependiendo el color, es para lo que la ocupas. Yeah. ¿Sabes? Yeah. ¿Cuáles son sus colores? El azul. Por ejemplo, mi energía es azul, es color azul como rey, pero entre aqua. Es un azul muy brillante.
Y cuando yo sano, está la esfera de mi energía azul, pero se recubre de dorado. Ok. Cuando hago curaciones en cuerpos, es morada. Y después aviento 3 doradas. O sea, todo tiene un porqué, Ya. ¿no? Y sí hay un simbolismo en los colores, pero principalmente es porque los cirios, porque me está diciendo que sí lo diga, Ok. los cirios tienen una técnica que se le llama código rojo y código azul, Ok. que yo a nadie se la he escuchado. Ok. A ningún comunicador que contacta extraterrestres yo les he escuchado el código rojo y el código azul. A la única persona que yo leí un libro que se llama Las 13 llaves, es una contactada también extraterrestre, hizo un libro que se llama Las 13 llaves, es mi amiga Leila Francino, Ok. ella es de Argentina, y ahí hablaban del código rojo y el código azul a nivel experimento tierra, y además que esto venía desde Crisoconia, que es donde arrancó todo el tema de los proyectos de los diferentes mundos que ha existido, Ok. ¿no? En el origen, desde el origen. Ya. Algo como muy arcaico. Sí, pero así, Ujú. ¿no? Cuando ellos vienen conmigo y me revelan el código rojo y el código azul, tú recibes código rojo en una mano y expulsas código azul. La conjunción de rojo y azul que te da, violeta. Por eso el rayo violeta es tan poderoso. Ya. Y que es muy utilizado. Y es lo más utilizado en sanaciones, transmutaciones, Ujú. todo. De muchos dogmas. Y de Porque lo he todos escuchado en muchas todos áreas. los dogmas. De todos. O sea, ¿Y qué sea cual sea. significaría ese código rojo y código azul? El código rojo es la energía masculina y el azul es la femenina. ¿Por qué? Porque en el origen no existía el sexo. Ujú. Conforme fuimos bajando la vibración, así como se separa nuestro hemisferio, se separan las energías. Y otra cosa que me explicaron que para mí me hizo total sentido y no lo dudé, fue que en todos los libros que tú leas, en todos los dogmas que tú estudies, siempre te van a decir que el lado derecho es papá y el lado izquierdo es mamá. Ujú. Y me dijeron, están totalmente equivocados. Porque lo están viendo desde la cosmovisión cerebral, Ujú. donde hay un Los cruce. hemisferios, ajá. Y ahí no hay cruce, solo es. Entonces el lado derecho es mamá y el izquierdo es papá. Por eso tú del lado izquierdo recibes la fuerza y acá conviertes. Que es diferente Es a la diferente. interpretación que se le ha dado regularmente a esa Sí. lateralidad, ¿no? Entonces dicen, ¿por qué lo invierten? Porque ustedes, así me dijeron, porque ustedes todo lo ven al revés. Justamente platicábamos hace muy poco de eso, hablando del sistema, no sé cómo Sí. lo queramos llamar. Todo es al revés. Todo es al revés, porque así me dijeron, porque ustedes todo lo ven al revés. Y en este al revés están completamente equivocados. Por eso no sanan. ¿Sabes? Entonces yo dije, el primer detractor, ¿quién es? El sistema. Ujú. Que te está contando todo. Que te está contando al todo. revés. Y a mí me hizo sentido porque yo tengo un problema en mi rodilla derecha. Y siempre me han dicho que tengo conflicto con papá y con papá y con papá. Y yo con mi papá no tengo ningún conflicto. Quien en mí genera un conflicto es mi mamá. Porque yo observo, es mi espejo. Es mi espejo. Si yo veo que controla, recuerdo a la Jime controladora y no lo soporto. Si yo veo que se enoja, recuerdo a la Jime que se enoja y no lo soporto. Te detona. Y me detona. Pero hoy observo a mi mamá desde el amor, ¿no? Ujú, O sea, ujú. obviamente Sin juicios. antes sí era un juicio Debió haber así sido de el proceso. O sea, feo, no cualquier proceso, era ¿no? el proceso. Y a lo mejor mucho tiempo fui hiriente con mi jefa, pero ya sabe hoy que todo fue desde el amor, desde mami, vive feliz tú, ¿no? Ay, ya me hizo sentido. Pero el tema sirio es código rojo, código azul. Y este mismo código es el que yo implanto en las personas, lo integro en el rayo violeta. Ya, porque la combinación. Órale. Y eso también lo haces en tus terapias. No, eso ¿O no? solo lo hago en talleres Ah, ok. y en cursos.
Porque ahí yo les tengo que integrar el código. Y de hecho, junto con el código rojo y código azul, hay otra técnica que va paralela a esto, que es la equilibración de hemisferios cerebrales. Okay. Entonces, cuando me dijeron, ¿vas a equilibrar hemisferios cerebrales? O sea, hice la misma cara que tú de, ¿qué pedo, no? O sea, ¿de qué me están hablando? ¿No? Y me explicaron que en el origen, pues el cerebro era uno solo. Uh-huh. Conforme fuimos bajando la vibración, se fue separando en 2 hemisferios. Me enseñaron una técnica para, en el cuerpo etérico, volver a ser un solo cerebro. Y que conectes en estados meditativos profundos así. Y es mediante un ejercicio, ¿cómo decírtelo? Con cuerpo etérico, porque yo los pongo acostados. Otra cosa que me revelaron, que es básico para esta terapia de código rojo, código azul y los hemisferios cerebrales, es la respiración a 3 tiempos. Los seres sirios siempre te van a hablar en 3 y 6. Okay. Es su código, 3 y 6. Y en un grado muy extremo de sanación, 9. Pero es 3, 6 y 9. Yeah. Es esta tríada, ¿no? Y me dijeron, la clave de si tú quieres meditar, aprender a meditar y dices, no puedo, es respiración a 3 tiempos y conectas en friega. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Metes mucho aire al grado de que, pero te pones gorda la panza, el pecho, hasta que te duela. Luego lo sostienes al punto de la asfixia hasta que tú dices, lo tengo que sacar. O sea, no 3 segundos, sino lo que te lleve a ese estado de dolor. Y luego lo sostienes al punto de la asfixia. Pero aquí el término es soltarlo poquito a poquito. No puedes. Todo mundo cuando sostienes es. ¿Sabes? ¿Qué te permite esta técnica? Que tú estás concentrado en decir, se tiene que inflar, se tiene que inflar, se tiene que inflar. Luego me voy a aguantar, voy a soltar poquito. Dejas de pensar en todo. Yeah. Y eso es meditar. Y te trae a un estado. ¿Por qué? Porque meditar. Presencia. Exacto, porque meditar es callar la mente. Uh-huh. Y como tú estás concentrado en esta respiración tan compleja, pues te cuesta trabajo. Otra cosa que te muestra esta respiración es la incapacidad que tienes para recibir, para sostener y para soltar. Y te sana y te desbloquea tus memorias limitantes de merecimiento, de lo que es sostener en tu vida cosas que tienes que sostener y aprender a soltar. O sea que esta técnica, si la practicáramos, empezáramos a practicar todos los días como una técnica meditativa, también te sana tus emociones y tus temas de la infancia también. O sea, porque tan solo si tú lo haces ahorita, todo el mundo en automático le cuesta soltar poquito a poquito. No pueden. Lo que quieren es ¡pum! Pero llevarlo a esos niveles, o sea, ¿no? Inflarte cañón, sí. Sostener a la asfixia. Y te duele, y cuando al principio lo haces, con bien poquito aire te duele. Sí. Y luego sostenerlo, acaban con dolor de cabeza. Y luego el soltarlo bien poquito no pueden porque luego... ¡pah! Entonces, la práctica, yo por ejemplo ahorita yo te puedo decir que meto. Y de repente me estoy dando cuenta, exacto, que soy como el pollito de Shrek, ¿no? Que se infla y explota, el globito. Sí. Y cuando lo sostengo, igual aguanto. Es más, yo lo he sostenido verbalizando con mis alumnos, porque lo hago a la par. Órale. Yo le digo, sostén. Mientras tú lo estás yo lo estoy sosteniendo. Y cuando suelto, ya no me permito soltar nada. Oye, qué interesante, porque también la gente que está escuchándonos que lo practiquen, sí, que lo experimenten. Y eso te lleva a estados meditativos profundos. Entonces, esta equilibración de hemisferios cerebrales, arrancamos con respiraciones así, donde también hay un proceso donde tú imagines luz, que es la que te expande. Cuando la sostienes, tienes que visualizar todo tu cuerpo envuelto en luz. Y al soltar poquito, te va a permitir soltar bien poquito, porque lo que quieres es quedarte con la luz, ¿no? Exacto. Nada más estás sacando el exceso de aire, pero ya te llenaste de luz. Y después de que haces 3 respiraciones o 6, dependiendo de la carga energética, me van diciendo si 3 o 6, pero hay 3 de cajón donde metes luz. La sostienes, la integras y al momento de soltar, ahí sí es un... Pero lo tienes que hacer fuertísimo
pero a la vez te visualizas estallando en luz y expandiendo tu campo áurico. Ya. Eso te prepara para que tu cuerpo etérico se empiece a despegar. Okay. Ajá. Wow. Y al separarse tu cuerpo etérico, los pongo a hacer gimnasia etérica. Es decir, ellos están acostados y yo les digo, levántame el brazo sin mover tu brazo físico. Y aunque suene bien mamón, se puede y lo sientes porque sientes la misma carga que sientes ahorita al levantar tu brazo. Sin hacer el movimiento. Sin hacer el físico. movimiento. Y así todo, hasta que hago que se levanten y se vean acostados. Es comenzar Eso a es percibir separar, tus otros cuerpos. Sí, trabajarlos. Y eso es separar tu cuerpo etérico. Eso te va a preparar para viajes astrales en donde tú tengas total conciencia que vas a regresar, ¿sabes? Y que el desprendimiento sea más fácil y empezarte a mover en el astral. Pero también es porque ya el hemisferio cerebral se unió. Ya. Entonces entras tan profundo que puedes controlar tu cuerpo etérico. Los hago que den un rondín, que se vuelvan a acostar. Qué interesante. ¿Sabes? Quien lo vive debe ser una experiencia. Sí, eso lo hago yo en mis talleres presenciales. Y sí, la gente queda de, yo no sabía que se podía. Y los que no sabían meditar, empiezan a meditar de volada. Y ahí es donde yo, o sea, esta es una técnica siria 100%. Y cuando tú llevas a la persona a separarse de su cuerpo etérico, entonces empiezas a trabajar el álmico. Y es cuando me los llevo a regresión a vidas pasadas. Qué interesante. Y cómo hay todo un proceso. Un proceso. ¿No? Que, por ejemplo, sí puedes no trabajar la equilibración de hemisferios cerebrales, pero sí o sí aperturar tus 3 canales receptivos. Yo aperturándolos, te llevo a regresión y conectas porque conectas. Qué interesante. Y hablando de estas razas sirias, para ir concluyendo la entrevista, que aquí nos podemos amanecer con el tema que hay de lo que tienes, me llama la atención que durante la charla y cuando estás hablando de estos seres, tú estás como recibiendo informaciones así, Sí. Están en contacto contigo. ¿Hay algún mensaje de estos seres que te gustaría compartir o que ellos quisieran compartir con nosotros en este espacio? Mira, lo único que a mí no me han dado, y no voy a mentir, así como un tema de qué se viene para la humanidad, Claro. ni nada de eso, sino más bien de lo que siempre hablan, es de la apertura de conciencia del ser humano. Okay. Y siempre me manejan que soy... haz de cuenta que yo, a título personal, tengo mi misión de vida en esta encarnación, como Jimena Jaime, pero tengo mi misión con mi familia estelar, como comandante estelar. Porque... como liderando un equipo, si le pudiéramos llamar de alguna manera. Sí, a mí cuando me dijeron que era comandante, pues también, ya, fíjate el merecimiento, ¿no? Decir, ¿quién soy yo para ser comandante? ¿No? Y me parecía, desde tu avatar, desde mi avatar, ¿no? Esto me salió en unos registros akáshicos. Me lo confirmaron cuando fui a Ecuador al Cerro del Cacharí, que es una montaña de avistamiento, ¿no? Y lo reafirmaron precisamente el 1 de noviembre de este año, o sea, hace un mes, que vine a Monterrey precisamente al aniversario de La Verdad Cuesta, con Javi. Con Javi. Yo tuve una meditación bien profunda. El día viernes, el sábado era el festival, ¿no? Entonces el viernes tuve una meditación. Haz de cuenta que llené la tina en el hotel, me metí toda y solamente dejé mi nariz afuera. Para que justo las ondas me llevaran. Y ahí conecté con mi familia siria. Y justamente me confirmaron el nivel de comandante, porque los que somos comandante tenemos un proceso de llamas gemelas. No todos tienen llama gemela. Todos pueden tener alma gemela. ¿Por qué? Porque tu alma gemela va a ser un amor bien bonito de otras vidas o de muchas vidas. Pero la llama gemela eres tú mismo en diferentes cuerpos. Viviendo en esta temporalidad, vaya. Y además no es una sola posibilidad, son 13. Como las 13 originales líneas de ADN. Cada llama es una línea del ADN original. Porque hoy dicen que son 12, pero porque se quitó una.
en esta dimensión. Entonces, cada persona, bueno, no en general, ¿no? Pero los que estamos en proceso de llamas, tienes 13, o somos 13. Entonces, en esta encarnación, ¿de qué depende que te encuentres con 1, con 2, con 3 o con 4 llamas gemelas? De tu nivel de conciencia y tu avance. Okay. En esta congruencia y limpieza de energía, mente, cuerpo, alma y todo. Y justamente me revelaron lo que era mi misión como familia estelar, que era apertura total de conciencia. Yeah. Con herramientas rayo rojo y rayo azul, activando el femenino en las mujeres, sanando el femenino. Y estas dos, ¿qué crees? Tienen totalmente que ver con mi misión como Jimena, que es la difusión de medicinas ancestrales. Porque la ayahuasca apertura toda medicina ancestral, temazcal, honguitos, rapé, tabaco, cacao, lo que sea, te apertura tu nivel de conciencia. Y yo hago terapias de sanación de útero con el ritual del Munanquí, que es trabajo con huevo de obsidiana para borrar memorias, y el ritual del Munanquí también es la siembra de menstruación para que te conectes con tu femenino y ahora florezca lo que tú estás manifestando y no veas la menstruación como de, oh, ya me tocó, ¿sabes? Y eso te vincula con 7 ancestras atrás. O sea, ¿te fijas cómo todo está como correlacionado? Claro. Y que no tiene que ver con la procreación de vida, sino la creación de vida. De vida y de empezar a vivir. Exacto. Y cuando me dijeron eso, justamente me mencionaron. Yo tuve un proceso de llama gemela hace no mucho, nefasto. Nefasto, doloroso y de mucho aprendizaje. Pero justamente me dijeron, él se queda atrás porque no le alcanzó la vibración a lo que tú traes. Quien trae la misión eres tú. Ya. Y vas a conectar con el divino masculino que esté acorde a tu vibración. Y me mostraron 3 posibilidades de divino masculino que yo en esta encarnación conozco. De plano. Así de y claro. La misión en conjunto es aperturar conciencias y hacer modificaciones de ADN. Órale. Por medio de estas técnicas. Por medio de estas técnicas. Y yo la modificación solo la he hecho en una persona. Y eso porque ellos me indicaron, hazlo. Porque de hecho había sido una persona que también era comandante. Le vinieron, le pusieron el implante los grises y le modificaron sus hebras. Entonces me dijeron, quítalo y regenérale otra vez las hebras. Que haz de cuenta que son como cuerdas de guitarra, ¿sabes? Es que está interesante. Es una cosa bien loca. Luego ya no entran nada más en los trabajos espirituales que se hacen aquí entre la raza, sino estamos hablando de otros niveles ya son grises contra. Oye, qué interesante. Sí. Y entre más información tienes, pues más expuesta estás, me imagino, a tener que también tú estar elevando tu nivel de conciencia para no estar expuesta Por ejemplo, a otro tipo de cosas. Todo mundo habla de vibrar alto, ¿no? Pero nadie dice cómo. Solamente dicen vibra alto. Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo? Es bien sencillo. Observa tu pensar, tu sentir, tu hablar, tu actuar. Ajá. Todo aquello que te genere sufrimiento, miedo, dolor, angustia, pues son de baja vibración. La felicidad, el amor, la realización, la plenitud, pues son vibraciones altas. ¿Cómo puedes vibrar alto? No permitiéndote sentir dolor, ni tristeza, ni Salirte de ahí inmediatamente. Como decías ahorita, observar. Cada pensamiento tiene una vibración. Cada color tiene una vibración, ¿no? Cada olor también. Cada plantita también. Entonces, si tu energía está vinculado a estos 4 cuerpos, el físico, el mental, el emocional y el espiritual, son los 4 que debes de procurar que siempre están arriba. Yo, por ejemplo, para empezar a elevar la vibración, yo les recomiendo lo que es meditaciones con música medicina. Okay. Porque como son rezos elevados, tú meditas desde el momento en que toda tu atención solo está en la letra de la canción. Yeah. En la guitarra, en la flauta, en los sonidos. Una recomendación de una música ancestral que la gente que no estamos como involucrados, pudiéramos... Síncala. Síncala. Sí, ¿Así se llama? Ajá. ¿Con S? No, con Z. Ah, ya, bueno, lo vamos a poner. Es mi guía
chamán de ayahuasca que te digo que ya. tiene música bien bonita, pero también está tribugales, está viento wirikuta, están estos de luna llena. O sea, si tú le pones en Spotify o Apple Music, donde quieras, música medicina, incluso hay música medicina que no tiene letra, pero la melodía, todo lo que es música medicina, por ejemplo, antes de que Cincala en las sesiones de ayahuasca arranque, calibra su guitarra a 432, que es la vibración de la tierra. Y eso, con eso tan solo, toque lo que toque, ya está en esa frecuencia. Ya está en esa frecuencia y ya es música medicina. Está resonando. Entonces tú puedes buscar frecuencias en 432 y con eso. Jimena, qué bárbara, qué interesantes temas. Espero. Ya no nos queremos ir. Ya no me quiero ir, quiero irte y se me vienen más y más. Espero que esta no sea la última vez que podamos coincidir. Claro. Bien decías y lo comentamos mucho, Vale y yo siempre con los invitados que nos hacen favor de acudir al podcast. Por algo se dan las cosas, por algo la energía, por algo la sinergia. Yo particularmente, Vale, lo consideramos como aprendizaje para nosotros. Claro. Obviamente es con mucho amor y con mucho cariño para la audiencia que nos hace favor de seguir y que poco a poquito estamos construyendo y que lo hacemos con la mejor de las intenciones. Pero principalmente lo que nosotros a nivel personal nos llevamos al convivir con personas como tú. Ay, qué lindo, su aprendizaje. Siempre que terminamos una grabación como contigo en este momento, nuestra cabeza se queda con mucha información, con muchas ganas de saber más, con muchas ganas de contactar con gente que como tú tiene una misión específica de sanación y eso se percibe y eso se siente y contigo no ha sido la excepción. Te queremos agradecer tu tiempo, al contrario, toda tu información y pues pedirte con qué te quedas de esta charla, con qué cerramos esta plática. Pues yo quisiera Jimena cerrar justamente en que te agradezco el foro porque esta técnica siria, eres el primero con la que lo expongo, de verdad. Muchas gracias. Porque en los podcasts que yo he participado, pues fue a principios de año, ¿no? Donde yo te decía, mi cosmovisión era una, y es donde me he ido reestructurando a mí misma. Entonces te agradezco infinitamente el foro, porque cuando escuchan medium espiritista, en automático es tarot, premoniciones y brujería. Y si tú eres medium espiritista, o sea, de verdad, es que hay que sacarle jugo a la canalización. Porque fíjate lo que la mediumnidad hace en un ser humano. Claro. O sea, ya la brujería es lo de menos, ¿eh? O sea, es todo el trabajo de sanación energética, física, mental, emocional, toda la información que se puede difundir para aperturar conciencias, y aunque no lo creas, pues este medio, este podcast tuyo, pues hace eso. Entonces también eres parte de mi misión. Y estoy más que agradecida con la vida por coincidir, porque todo se dio bien fácil. La neta sí, porque si yo te dijera cuántos mensajes sin leer tengo. Me imagino. Me imagino totalmente. Y de verdad fue para mí de, qué padre. Es cuando dices, todo está dado, ¿no? Y justamente con qué quisiera yo cerrar, con que despierten, con que abran conciencia. ¿Cómo la abres? Empezando a meditar, ya hay un desbloqueo de tu chakra corona, por lo tanto vas a ver la vida de manera diferente, vas a estar observando. Si tú no sabes, por ejemplo, cómo meditar, te voy a dar una recomendación básica. Dedícate 10 minutos a ti mismo. A observar qué hiciste en el día, qué sentimiento predominó en tu día, qué pensamientos vinieron a ti, si fueron positivos o negativos, qué palabras escupió tu boca con mayor... Ustedes ya lo vieron, yo soy bien majadera, ¿no? Pero, también, aunque tú digas no sé, cabrón, la vibración con la que lo emites lo cambia todo. Totalmente. Lo cambia todo, ¿no? Total. Y entonces no es la palabra por la palabra, es la emoción, es el sentir y es la intención. Entonces observa en estos 10 minutos a qué te dedicaste todo tu día. Y cuando tú te empiezas a observar, no juzgándote, no en autocrítica, solo en lo que es, sin un juicio, solo es lo que es.
pero el observarte durante 21 días consecutivos hace que, como estás constantemente reflexionando, cuando tú, si yo te quiero aventar la taza, voy a decir, hoy en la noche voy a recordar, tengo que vibrar bajo, o sea, tengo que vibrar bien. Ya. Y se convierte en una autoobserva constante, porque enseñas a tu cerebro a observar. Y empiezas a elegir. Y empieza la conciencia. Wow, qué bonito, de verdad que nos has dejado mucho, Jimena. Muchísimas gracias. Esperemos replicar esta plática porque hay mucho tema. Un montón, es que no alcanza. Hay muchísimas cosas que nos encantaría seguir tratando y qué padre que hayamos formado este vínculo. Sí. Te agradecemos tu energía, te agradecemos tu tiempo, todos los grandes consejos e información que para la gente también quedan aquí. Esto de los seres sirios y estas técnicas que hoy abres en tu camino y en tus herramientas, de verdad que considero que van a ser también muy poderosas para mucha gente. ¿Para quién? Para quien conecte. Para quien conecte. Y si estás aquí es porque algo te está trayendo. Algo hasta resonó. este Si te quedaste hasta esta parte del podcast es porque algo resonó en ti y está el llamado, ¿no? Qué padre, maravilloso. Muchas gracias No, por tu muchísimas tiempo, gracias. por tu energía neutral. Sí. Vale, y yo estamos muy agradecidos de que esto se dé, a seguirlo replicando y a seguir compartiendo un mensaje, porque nuestra misión de vida es el dejarnos guiar por nuestra intuición, como nos decías, el seguir el impulso. Y si hoy estamos aquí haciendo esto, Y autoconocerte. Autoconocernos y Ahí seguirnos está la descubriendo y transformándonos. Y eso es bien valioso cuando descubres a alguien como tú, que tiene sus dones bien marcados y que se han experimentado en tanto tiempo, y que los descubres redescubriéndose y viendo a una persona diferente, con técnicas diferentes, con ideas transformadoras. Es de aplaudirse, porque no están cerrados en lo que saben y en lo que creen que son, sino es una constante expansión, y eso es muy destacable. Qué padre que seamos una partecita pequeña de esa expansión que estás compartiendo. Muchas gracias por eso. Y seguimos en Energía Neutral. Hasta la próxima. Gracias, Jimena.